¿Cuáles son los mayores impactos que has visto tú en las organizaciones con la llegada de la tecnología y más ahora con la inteligencia artificial? O solo va a cambiar la tecnología, pero no cambiaron los procesos, no cambió la arquitectura, no cambiaron sobre todo los resultados que esperábamos. Son los stoppers y al final siempre te apoyas en lo que consideras la persona que puede impulsar. Estamos dejando a un lado la capacidad y el valor más grande que tenemos en las organizaciones, que es el talento de las personas. Hay que estar al día y cada día surgen cosas nuevas. Y si la empresa evoluciona, entiendo, favorablemente hacia ese cambio, se facilita, ¿no? Esa evolución en las organizaciones ayuda a la llegada de la inteligencia artificial. Para que puedan no solo facilitar un proceso de cambio puntual, sino que eso trascienda y quede en la cultura como una manera de operar. Julián, en base a tu experiencia de 30 años en gestión del cambio, me gustaría saber cuáles son los mayores impactos que has visto tú en las organizaciones con la llegada de la tecnología y más ahora con la inteligencia artificial. La gestión del cambio actualmente ya tiene las capacidades y la visión necesaria para apoyar cualquier adopción de tecnología, incluyendo la inteligencia artificial. El reto está en que todavía las empresas no han descubierto el gran valor que les aporta en ello, porque las personas hemos visto que no se resisten tanto al cambio, sino a la forma como el cambio está diseñado y guiado, y eso hace toda la diferencia. Nosotros proponemos un enfoque ético que incluye a las personas en una co-creación, cuya condición es hacer preguntas y realmente tener la apertura de escuchar qué les preocupa, qué les mueve, qué necesitan, porque las personas que van a hacer realidad el cambio y que el cambio sucede con ellas y en ellas, son las que conocen qué pasa a nivel campo. Si no las involucramos, desde el escritorio podemos diseñar muchas cosas, pero eso no va a funcionar. Y si no las involucramos, estamos dejando a un lado la capacidad y el valor más grande que tenemos en las organizaciones, que es el talento de las personas. Muy bien. ¿Y qué grado de importancia le das tú a que el liderazgo sea capaz de evolucionar y entender la necesidad de ese cambio? Eso es algo muy importante, el tema del liderazgo. A ver, el cambio se realiza cuando cada persona entiende, quiere y sabe cómo cambiar. Y eso no se produce con una indicación o con una orden o porque el corporativo dijo. Eso sale cuando el liderazgo genera empatía y le puede ayudar a las personas a reflexionar, a entender la perspectiva de la compañía y del mercado, porque desde la visión de los ejecutivos tienen un alcance 360 que a lo mejor desde la fuente de trabajo, desde el operador mismo, no se tiene. Pero entonces el ejecutivo le ayuda a reflexionar de dónde viene, por qué y para qué, compartiendo la información y ayudándole a que esa persona se dé cuenta de lo que está cambiando en su entorno, de las oportunidades que tiene y de los riesgos que puede caer si no avanza y si no abraza nuevas tecnologías. Entonces, desde ese punto de vista, el liderazgo ya no es suficiente una instrucción. Tienes que ponerte en modo de hacer preguntas y de escuchar para diseñar un proceso de cambio tecnológico y humano que dé verdaderos resultados. Perfecto. ¿Y tú en qué perfil de empresa consideras que es el adecuado en el que ya tienen que hablar de una gestión del cambio como un servicio externo, una ayuda que requiere para que la compañía llegue a sus objetivos? Y no solamente te hablo a nivel de tamaño, sino también de grado de madurez de transformación digital que tiene esa compañía. Cuando hablamos de liderazgo, uno es líder
de 2 o 3 personas o de 5,000 o 10,000 o 100,000 personas. El tener la disposición de escuchar a sus directivos y que ellos a su vez escuchen a los que les reportan de manera directa hace que la comunicación fluya dentro de una organización. Y entonces, desde esa perspectiva, podemos ayudar a que las personas entiendan el por qué, el para qué, el qué se busca y compartan las oportunidades de cómo sí adoptar una transformación y también que levanten la mano para decir qué no está funcionando y qué se requiere hacer para lograrlo. Muy bien, qué importante es la comunicación. ¿Y cómo te posicionarías tú cuando una empresa está en un proceso de cambio o de transformación y tiene que decidir si esa parte de gestión del cambio la quiere llevar internamente o si es mejor posicionarse en una empresa externa, con una experiencia contrastada y validada en otros proyectos, pero que de alguna forma a lo mejor pueden considerar que le falta ese conocimiento interno de la organización? Lo que aporta una empresa externa experimentada en procesos de cambio con metodología certificada es una cantidad, un cúmulo de experiencia que ha vivido de sus investigaciones, de sus estudios y de otras implementaciones y transformaciones que te ahorran a ti todo el esfuerzo que dedicarías a ensayo y error. Y entonces el poderlos traer a la empresa especialista en eso te hace toda la diferencia para poder hacer que tu proceso de transformación tenga éxito y no aprendas de haber fracasado, porque pones en riesgo una gran inversión y sobre todo la confianza de las personas en tu capacidad de llevar proyectos exitosamente. Perfecto. Apoyándome en tu experiencia, ¿cuáles crees que son los factores decisivos para que se llegue al éxito de esa evolución que estás comentando y de ese cambio, apoyándose en las metodologías que has desarrollado y que has puesto en práctica en muchos proyectos? ¿Cuándo ves tú que realmente se va a conseguir esa transformación, ese cambio, esa evolución? La transformación se consigue no solo facilitando el cambio del proyecto concreto, sino viendo la organización como algo integral que tiene, y nuestros estudios dicen, 12 componentes, 12 dimensiones organizacionales que según el proyecto de cambio y la transformación y los objetivos tenemos que identificar cuáles son las dimensiones que están generando una tensión que retrasa ese proceso de transformación. Entonces, identificándolas junto con los responsables de la transformación y de la organización, podemos ver cuáles son las dimensiones y evaluar su nivel de madurez que tiene cada una de ellas. De ahí integramos un mapa sistémico para poder identificar qué actividades tiene que desarrollarse en cada dimensión y así lograr un resultado integral dentro de la organización. Es como cuando quieres ponerte en forma, no solo haces ejercicio, tienes que ver tus hábitos de sueño, tus hábitos alimenticios, cómo está tu estrés, tu burnout, todo lo tienes que ver. Y entonces no es solo ponerte a hacer ejercicio. Así, en una transformación con el enfoque que ponemos con nuestros clientes, hacemos una radiografía de la empresa y cuáles son las interdependencias que se tienen para lograr que el cambio se realice evolucionando. Es decir, al final de la transformación, toda la empresa estará mejor, no solo un área en específico. Increíble, sinceramente parece que algo muy complejo, apoyándose en esas 12 dimensiones, puede llegar a convertirse en algo relativamente sencillo y que además cambie la percepción que tienen las personas dentro de una organización ante el cambio. Y eso requiere un pensamiento sistémico,
Es decir, no es algo lineal. Esto, aquí estoy y a dónde quiero llegar. No, hay que ver todo lo que se relaciona y que se debe incorporar para lograr los resultados. Y eso es una función que a lo largo de más de 21 años hemos desarrollado en Acertare y que lo hemos probado con una gran cantidad de organizaciones en transformación y hace toda la diferencia entre una simple gestión del cambio, que ya de por sí agrega valor, a una gestión de la evolución, del proceso evolutivo. Y eso estamos hablando de otros niveles de impacto y efectividad. ¿Cuándo crees que las compañías o las organizaciones deben tirar de este servicio de gestión del cambio externo? ¿En qué punto de su transformación se tienen que encontrar? ¿Tiene que ser al comienzo, un trabajo previo, acompañamiento? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los puntos críticos que tiene que identificar una compañía o un líder para decidir solicitar ese servicio de acompañamiento y de gestión del cambio? Muy sencillo, y hacemos esta pregunta. Supongamos que son 10 directivos que dirigen el destino de la organización y preguntamos cuántos directivos participaron en la decisión de la transformación y generalmente nos dicen 3 personas, el de sistemas, el de finanzas y el de operaciones. Oh, muy bien. ¿Qué crees? Por definición, digamos que los otros 7 directivos que no tomaron en cuenta o están en contra o simplemente no van a colaborar. Entonces, en un momento donde una organización quiere evolucionar, no puedes dejar a nadie afuera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es consensuar, compartir este enfoque y lograr una visión alineada por parte de todos los directivos, porque una vez que se tiene, vamos a tener las fuerzas, las capacidades y el talento para llevar la organización a otro nivel, que si no se tuviera, eso no va a suceder o va a costar muchísimo trabajo. O solo va a cambiar la tecnología, pero no cambiaron los procesos, no cambió la arquitectura, no cambiaron sobre todo los resultados que esperábamos. Perfecto, pues tiene mucho sentido. Y realmente estoy completamente de acuerdo contigo que en la mayoría de las transformaciones digitales no se tiene en cuenta a las personas que deberían estar involucradas. Y no siempre porque no se haya querido. Hay muchas veces, como tú dices, no están preparados, son unos stoppers y al final siempre te apoyas en lo que consideras la persona que puede impulsar esa iniciativa. Pero es cierto que de alguna forma, si todos están de acuerdo, si hay una colaboración entre todas las personas, el empuje va a ser mucho más fuerte y esa transformación será un éxito. Quisiera compartirte algo muy importante para mí. ¿Por qué me dedico a la gestión del cambio? Cuando inicié mi carrera en una empresa de software, veía que los empresarios invertían todo su capital y ponían todas sus esperanzas en que implantando un software la empresa iba a dar resultados. ¿Y qué crees? Que esos no llegaban a dar los resultados y en lugar de crecer, decrecían. En lugar de generar más fuentes de empleo, tenían que recortar personal y eso a mí me dolía muchísimo. Entonces hice un doble clic, digamos, para identificar por qué las empresas no estaban teniendo ese éxito y esos resultados. Y resulta que siempre alguien no había entendido, alguien no había hecho y alguien no había colaborado. Y eso nos remite a la persona en su individualidad dentro de un proceso de transformación. Y en ese tiempo no había metodologías, no había enfoques y no había esa conciencia de involucrar a la persona. Creía que la tecnología, porque el jefe decía y el consultor lo hacía, iba a dar los resultados. En ese momento integramos mi experiencia de coach con experiencia en marketing para vender la idea y vender a las personas una nueva forma de trabajar. Y con coaching diseñamos un proceso para habilitar el liderazgo y los líderes de la transformación.
Y así generamos nuestra primer metodología en gestión del cambio en el año 2003. Y a partir de ahí hemos ayudado a decenas de empresas en México, Chile, España, Alemania, Luxemburgo, entre otras, y Estados Unidos, para transformarse y lograr los resultados. Y entonces logramos que sus inversiones se transformen en crecimiento, en mejor calidad de vida durante el proyecto y después del proyecto, y que den los resultados para generar más fuentes de empleo. Esa es mi razón de vida y por eso estoy trabajando en gestión del cambio y ahora en evolución consciente de las organizaciones. Perfecto, muchas gracias, porque es verdad que es llamativa esa evolución que has tenido. El tema de la inteligencia artificial, ¿crees que está teniendo un impacto mucho más grande en lo que es la cultura y la ética dentro de las organizaciones? Uy, esa es una pregunta poderosísima. El tema de la inteligencia artificial ciertamente va a traer eso, pero hoy todavía no está dando los resultados, porque quien decide de la inteligencia artificial, quien quiere hacerlo, no entiende todavía cómo es. Es más, ni siquiera usa un teléfono inteligente, no usa ningún chat GPT o Copilot o Gemini, no lo está usando. Entonces, ¿cómo puede decidir algo que esa persona no ha interiorizado? Y lo están haciendo como muchas tecnologías por moda y por no dejarlo, pero hay que encontrar cuál es el propósito del negocio, cuál es el valor que agrega, dónde aporta de veras una mayor eficiencia y una mayor confianza en el desempeño, y eso todavía no se está dando. Por eso es importantísimo que las empresas puedan asesorarse de expertos en ese tema y no solo comprar porque es la moda y todos lo están haciendo. Hay que encontrar un para qué. Sí, y ahí, bueno, pues como dicen muchos estudios, hace poco me dijo una persona referente en el sector de implementación tecnológica que de 20 pilotos que se hacen de inteligencia artificial, solo uno sale adelante. Me dejó impactada. Hay muchas cifras que tenemos, que sabemos que nos está llegando al éxito y al retorno de la inversión en las transformaciones digitales, pero este número me impactó. Al final es mucha inversión que no tiene ningún retorno. Desgaste, fatiga interna de los equipos. Y yo creo que es muy importante, como lo que estabas comentando, el que se apoyen en personas y empresas como la tuya, en la que realmente hay una experiencia detrás de casos de uso, de situaciones en las que te has visto y has tenido que ver cuál era la mejor opción para ayudar a las organizaciones. Y eso con la inteligencia artificial y en los cambios que hay a diarios, tú lo verás. Hay que estar al día y cada día surgen cosas nuevas. Y si la empresa evoluciona, entiendo, favorablemente hacia ese cambio, se facilita, ¿no? Esa evolución en las organizaciones ayuda a la llegada de la inteligencia artificial. Alguna vez me dijo una persona que admiro mucho y que tuve el gusto de conocer, Michael Hammer, dice: el software es una cultura puesta en un código. Ese software y esa inteligencia artificial fue creado con una mentalidad anglosajona. Y nosotros en México, estando tan cerca de los Estados Unidos, somos los primeros que recibimos esos lanzamientos tecnológicos. Y entonces nuestro trabajo en Acertare es entender la cultura que trae ese software y ver la manera hispanoamericana de cómo podemos traducirla para que ese software pueda ser, y esa nueva forma de trabajar pueda ser implementada. Entonces de ahí generamos una riqueza que somos privilegiados en hacerlo y de ahí la extendemos a todo el mundo y de ahí la traemos a España y al resto de Europa, porque somos los primeros en hacerlo, lo traducimos, recibimos las primeras versiones y ponemos esa metodología probada a disposición de todas nuestras culturas no anglosajonas.
Perfecto. Yo creo que efectivamente es un cambio muy importante en la forma en la que en España se ve gestión del cambio. Al final, como tú dices, normalmente todo este tipo de iniciativas, nuevas metodologías, modelos, pueden nacer en Estados Unidos y por vuestra cercanía lo asentáis y para cuando nos llega a España, pues podemos llegar a ser pioneros de una metodología testeada y adaptada a nuestra cultura. Así que yo creo que eso es clave para el éxito en el mercado de España. ¿Y cuáles dirías tú son las diferencias que hay entre una empresa que busca una gestión del cambio y la empresa que quiere realmente evolucionar? Wow, qué profunda pregunta. A ver, gestión del cambio tiende a ser algo lineal. Quiero que me ayudes a gestionar este cambio específico. Pero cuando abordamos el proceso de transformación o lo que está detonando la transformación, vemos que las herramientas de gestión del cambio pueden quedarse cortas si no abordamos un enfoque mucho más amplio. Es decir, no solo el proyecto del que estamos hablando, sino el portafolio de proyectos que juntos van a lograr que una empresa dé los resultados y se transforme en aquello que su visión y su propósito y su plan estratégico le están demandando. Luego entonces no se tenía un marco de referencia para poder integrar todas las dimensiones de la organización. Nosotros desarrollamos un marco con 12 dimensiones y 8 niveles evolutivos para identificar las interdependencias de esas dimensiones y en qué nivel de evolución está cada una de ellas. Luego entonces ejecutamos la transformación no del proyecto, sino de la organización con los enfoques de gestión del cambio. Y el enfoque que tenemos nosotros es un enfoque que impulsa la co-creación, que impulsa la escucha a través de las preguntas, con lo cual involucramos a las personas. Además, no es un enfoque lineal, es un enfoque en espiral que nos lleva a caminar nuestro enfoque y nuestro modelo conversacional Do It Change, que es hacer preguntas y enseñarle a los líderes a hacer preguntas para que las personas como adultos descubran descubran por sí mismos el porqué, el para qué del cambio y cuál es el objetivo. Después, una vez que se ha pasado esos momentos de conversación uno a uno, uno a muchos o global, tenemos la I de ingeniarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa co-creación importante? Y antes, no se nos olvide el paso de observarnos a nosotros mismos, observar qué postura vamos a tomar ante eso que descubrimos. Y entonces sí, ya podremos ingeniar cómo co-crear esa transformación, escuchándonos todos, no solo a dónde queremos ir, sino desde dónde estamos partiendo. Y por último, la T, que es transformar, comprometernos con un governance muy claro de quién hace qué y quién tiene que lograr qué y para cuándo, para lograr poner esto en un roadmap evolutivo y lograr una transformación con éxito. Increíble, muchas gracias. ¿Y cuáles crees tú que serían las capacidades y las habilidades que tiene que desarrollar el equipo ejecutivo en una organización para lograr el éxito de esa evolución que estás transmitiendo a través de las 12 dimensiones? Muy interesante. Tenemos un set que hemos co-creado con la Asociación de Transformaciones Éticas, de la cual somos parte, con sede en París. Y ese conjunto de habilidades, yo te podría resaltar ahorita uno: pensamiento sistémico. ¿No? El no ver solo una parte del cambio de la empresa, sino verlo como un organismo vivo donde todo está interrelacionado.
La otra, las competencias hard de control de proyecto y habilidades de gestión del cambio, que son sumamente importantes. Las otras habilidades son la habilidad de conversación, para conversar, para hacer preguntas, que se pueden resumir en habilidades de coaching. Y así podemos determinar cuáles son las habilidades que necesitan los líderes del cambio y las personas mismas que van a gestionarlo para poder llevarlo a cabo. Entonces hacemos un mapeo de las competencias que son necesarias contra la cultura y las competencias que tienen hoy la organización, y en función de eso desarrollamos programas de formación y desarrollo para que puedan no solo facilitar un proceso de cambio puntual, sino que eso trascienda y quede en la cultura como una manera de operar, haciendo así que las empresas logren tener una mayor capacidad de gestionar no solo un cambio, sino todos los cambios que vengan a futuro. Y eso se liga a otra cosa que estás diciendo muy importante, que es la ética. La ética, en el fondo, es el respeto al ser humano, en toda su integridad. Por lo tanto, una gestión de una transformación donde no se escucha, donde no se toma en cuenta el impacto y donde las personas no están co-creando, entonces no es algo ético. Y en el diseño de la inteligencia artificial tenemos que tener esos parámetros de honestidad, de respeto, de crecimiento, de bien común, para que eso realmente funcione. Porque cuando eso falla, cuando es el dinero por el dinero y el resultado por el resultado, pasando sobre quien sea, eso tarde o temprano se cobra. Y entonces, con un enfoque ético de respeto a la persona, que le estás cambiando su forma de trabajar, es decir, la forma como lleva dinero a su familia, tienes que tener un gran respeto. Y en ese tema ponemos algo muy importante, que es la empatía. Realmente ponerte en los zapatos del otro, con la diferencia de capacidades, de conocimiento y de experiencia, ni más ni menos, simplemente diferente, pero cuando tú estás tomando una decisión que afecta a otro, asegúrate de preguntarles, asegúrate de validar el impacto, asegúrate de ayudarlos a que estén preparados para absorber ese cambio y esa nueva forma de trabajar. De otra manera, te estás disparando en el pie. Sí, además entiendo que con ese análisis de las 12 dimensiones llegáis a profundizar a todos los niveles y sois capaces de que esa comunicación, ese flujo de trabajo, esa co-creación se llega a todos los niveles y no solo los intermedios o los líderes, que son realmente los que donde se suelen tomar las decisiones. Así como tenemos que incluir a todas las personas, tenemos que incluir a todas las áreas que constituyen la empresa, para que esas áreas puedan colaborar según el proceso de transformación tarde o temprano. Por ejemplo, en un proyecto de tecnología que va a cambiar procesos, va a cambiar el diseño organizacional, ya tenemos que involucrarlos. Pero cuando hablas de procesos y de diseño, ya estás tocando a la gente, y a recursos humanos, el área de personas son los últimos que invitan, y de repente le dicen vamos a hacer una reingeniería. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué no me invitaron? Y no está lista para ayudar en ese proceso de transformación. Entonces nosotros, tomando ese diagnóstico desde el principio, esa radiografía de las relaciones e interdependencias de las áreas, logramos subir a todos los que a bordo, a todos los que necesitan remar para llegar a buen puerto. Pues es un punto buenísimo, porque eso es algo que, en base a mi experiencia en el sector tecnológico de más de 20 años, sí que me he dado cuenta que en los últimos años los equipos de recursos humanos están empezando a ser más escuchados y más involucrados en proyectos de transformación digital. Normalmente no se les solía tener en cuenta, a no ser que fuera una herramienta que impactara directamente en el Departamento de Recursos Humanos. Pero yo creo que ahora, en organizaciones maduras en transformación digital, ya hay una persona de recursos humanos
involucrada 100% en esa transformación. Intentar entender dónde pueden ser dónde están esas fricciones, porque ya se han dado cuenta de que no está funcionando la cosa. Así que es un punto muy bueno. Yo creo que en España sí que estamos ya llegando a ese grado de madurez en la que el Departamento de Recursos Humanos es un punto crítico y una dimensión crítica en la que hay que poner foco desde un principio. Sí, tiene que ver con talento, con liderazgo y con cultura. Entonces es la plataforma donde toda transformación va a suceder y que necesita estar lista para poder construir ahí la visión futura de la organización. Justo, porque además con la inteligencia artificial está esa reestructuración interna que tiene que haber de determinados puestos de trabajo, porque se ven impactados. Entonces la labor de rescaling y reestructuración es muy importante y esto tiene que estar conducido por una persona líder en recursos humanos que esté pegado al CEO y que sea escuchado antes de tomar ningún tipo de decisión. Me parece un punto muy importante. No, y haces una reflexión muy importante en base a toda tu experiencia en procesos de transformación. Muchas gracias, Coba. Gracias a ti.